Hola, este es el noveno cuento que les voy a contar. Ya les digo que es hermano de los que les he leído hasta ahora. Si no conocen a los hermanos, les recomiendo que vayan a conocerlos antes de oír este cuento. Este se titula El cuento que no podrá acabar. Dice de esta manera. La Yayita Clara, desde el rincón de la habitación donde le gustaba ubicarse para contemplar a su hijo sin ser sentida, observaba cómo éste se removía inquieto sobre la mesa de su escritorio, con la pluma en la mano, pero sin decidirse a plasmar las letras sobre el papel. Ella, que desde que había partido de la tierra de los vivos, había ido a vivir con sus papás en una biblioteca allá en una galaxia de cuento, se sonrió al ver entrar en la habitación a la esposa de su hijo, que taza de café en mano se le acercó por detrás, poniéndole una mano amorosa en la cabeza y susurrándole al oído palabras de cariño, a la vez que le ofrecía el café recién hecho. La Yayita Clara escuchó cómo su hijo comentaba con su esposa, la mujer con los ojos más grandes que Clara había visto nunca, su falta de inspiración. Trabajaba, según decía su hijo, sobre un cuento nuevo, pero una inquietud sobre que no iba a poder acabarlo le desasosegaba sobremanera. Ambas mujeres se sonrieron y por un momento pareció que se miraron a hurtadillas sin que el escritor desasosegado se percatase del gesto, y entonces, con un guiño discreto, Clara dio a entender a la mujer de ojos grandes que podía comenzar. La esposa de nuestro escritor recogió el guiño, asintió con un leve aleteo de sus pestañas de ensueño y comenzó a hablarle a su marido sobre una vieja historia que su mamá Teresa le contó siendo niña. Nuestro escritor, atento, sorbió su café y se puso a escuchar sobre una niña cosida en tela que un día tuvo que viajar a otro pueblo, porque a su casa llegaron unos pérfidos piratas buscando botín para su tesoro, y como sus papás eran personajes sencillos y de pocos recursos, no pudieron darles más de lo que tenían, que no eran otras cosas que la niña, un hermano modelado con migas de galleta y una mesa con astillas que por la casa andaba. Con el bergantín pirata fueron de pueblo en cuento y de cuento en puerto, y entre comas, puntos y comas participaron en 1000 aventuras. Los hermanos resultaron ser buenos marinos, y pronto ganaron el respeto primero y el cariño más tarde de todos los piratas. Estos, que al principio parecieron fieros y malvados, pronto transparentaron que bajo sus aspectos ya de hombres, ya de peces humanos, según se los mirase de día o de noche, eran más nobles y bravos de lo que querían dar a entender. Con el correr de los días y el ganar de la confianza, los piratas se les fueron contando que su feo aspecto nocturno se debía a una maldición de un autor al que nunca satisfacían cuando les requería, y que, tras una de estas aventuras fallidas, los maldijo con el aspecto que ahora tenían. Ellos, al principio, como supersticiosos hombres de mar que eran, se asustaron al verse convertidos en hombres peces. Bueno, menos con Sparky, que con la cara de cangrejo que le habían dejado, estaba para echarse unas risas. En fin, que se asustaron por la maldición, pero que al tiempo descubrieron que tenía muchas ventajas para eso de ser piratas. Los barcos mercantes, al verlos, se asustaban y se rendían sin resistencia. Los galeones ingleses y españoles ya no les perseguían, por miedo a contagiarse. Y algunos de los piratas se habían echado de novias a unas sirenas en la mar de Monas. Incluso, seguía contando Sparky, una vez fueron al Caribe y los contrataron para hacer de malos en una película de Hollywood, junto al más famoso pirata de la historia, un tal Jack Sparrow. Los niños, de tela y galleta, vivían encantados en el bergantín pirata con sus nuevos amigos, pero echaban en falta su casita de 4 habitaciones y a sus papás y a sus galgos. De ese modo, un día en que los niños y los piratas partían de una aventura en que habían varado en un extraño pueblo en el que lo mismo era de noche que de día, en el que la luna y los habitantes brillaban por su ausencia, y tras dejar allí enterrado el tesoro, bajo las aguas de un enorme charco protegido por un arco iris invertido, se decidieron, los niños, a confesar a los piratas sus nostalgias. Y con lágrimas en los ojos, todos se pusieron a recordar sus infancias y sus añoranzas, y así estuvieron lloriqueando, los piratas, hasta que cara de cangrejo Sparky se le ocurrió recordar su etapa como monje de clausura en un monasterio perdido en una montaña aislada, y recordó a su gran amigo Nicolás, que tantas cosas conocía o inventaba. Les contó a todos de Nicolás, y el capitán, más avispado que los demás, por eso había llegado a capitán, se sacó su móvil
se lo tendió a Sparky y le ordenó que le enviara un WhatsApp a ese tal maese Nicolás, para que éste en su biblioteca averiguara cuanto pudiera del autor de los cuentos, que a unos habían separado de sus padres y a otros les tenía convertido en hombres o peces, según fuera de día o de noche, y a todos compungidos. Pronto llegó la respuesta de Nicolás por otro WhatsApp que les daba todas las pistas para llegar a hablar con el padre de todos ellos, el famoso autor de sus cuentos. Leyeron ávidos el WhatsApp de Nicolás, que les decía que buscaran un hombre ni joven ni mayor, ni calvo ni con pelo, que parecía no ser mal tipo, y que si los metían en brollos, aventuras y maldiciones piratas, solo era por entretener a sus hijos y a futuros posibles lectores u oyentes, que, para más señas, lo debían de encontrar viviendo en una ciudad que vigilaba desde el cielo una dama de bronce que se mecía al son del viento, que su mujer era una niña de ojos grandes con 2 mozos por hijos, y que en los cuentos la encontrarían permanentemente embarazada del tercero, pues la familia soñaba con ello. Y para acabar el WhatsApp, les deseaba mucha suerte y les recomendaba que llamaran a la puerta en la mañana, a la hora del café, que era cuando el escritor más tranquilo estaba. Vaya historia para plasmarla en cuento, dijo en voz alta el hijo de la yayita Clarita a su esposa, mientras sorbía el café que se le había quedado frío en las manos. Si me das un momento le escribo el final, que creo que ahora sí que lo tengo. Y diciendo eso, comenzó a sonar el timbre de la puerta. ¿Quién será a estas horas? Ya me van a espantar a las musas que me vinieron. Anda, vamos a abrir, que insisten mucho y van a despertar a los niños. Siguió diciendo mientras aparcaba la pluma sobre el escritorio. ¿Y el final?, preguntó la esposa. Ya lo acabo en otro momento. Vamos a abrir, que oigo ruido como de mucha gente detrás de la puerta. Veamos a ver qué quieren. Bueno, así se acaba esta historia. Espero que les haya gustado. Si es así, les recuerdo, por favor, un like y suscribiros. Y aparte, si conocéis gente que le gusten los cuentos, por favor, invitadlas al canal y recomendarles encarecidamente que se suscriban y que me sigan, ¿vale? Así que esta comunidad de oyentes crece un poquito más, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.